Pero cuando estamos viendo todo como un producto, decimos, bueno, si no me gusta aquí me voy para allá. No crecemos. Hablamos que la iglesia trabajaba el querigma y trabajaba el didaché y crecían como discípulos con un método que es poco conocido. Bien, pues óigame, hoy es nuestro quinto mensaje sobre esta serie. Yo les dije que vamos a darle duro a esta serie porque estamos haciendo un cambio, un shift sobre la prioridad de cómo vamos a implementar la visión de Dios en este lugar, y es retornando a la manera de Jesús y sus discípulos. Esa vez quiere decir quinto, ¿ok? Para los que están ahí, que esa vez que está ahí es quinto, que ese es el número romano quinto, ¿ok? Porque a veces empezamos cosas y si nos distraemos perdemos la naturaleza del origen, y eso es lo que queremos, como ir refrescando el origen. La pastora y yo hemos estado por más de año y medio envueltos en unas instrucciones con nuestro obispo, que ustedes vieron el otro día, sobre esto, sobre cómo retornar a la manera original, que fue la iglesia como creció de manera bien efectiva esos primeros años, esos primeros 200, 300 años. Entonces, queremos encontrar, obviamente hay cosas que cambian, pero queremos encontrar el contexto de cómo ellos hicieron cosas que fueron tan efectivas para nosotros entonces aplicarla. Entonces, esta es la declaración con la que estamos trabajando. Conectamos nuestras visitas a nuestra comunidad. Eso hacemos. ¿Para qué? Para que puedan encontrar y desarrollar su relación con Dios a través de Jesús. Y por años fue hasta ahí que quedó. Pero con esta revisión y viendo qué es lo importante realmente, le hemos añadido esa próxima frase, y es que se conviertan en sus, ¿qué? En sus, de nuevo, que se conviertan en sus discípulos. Y de eso estamos hablando porque nos damos cuenta que aunque hay muchas cosas que vamos a ir revisando y vamos a ir cambiando, vamos a empezar por ahí porque pensamos que es lo más importante. Observe cómo el mismo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 18, lea conmigo ese verso, dice, se me ha dado, ese Jesús hablando, se me ha dado toda autoridad en el cielo, dice, y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos de todas las naciones. Él pudo haber dicho cualquier cosa porque él dice, tengo toda autoridad, yo puedo hacer. Muchas gracias por levantarnos lo que era ese. Jesús con ese poder pudo haber dicho, yo voy a hacer, vayan y hagan robots. Pudo haber dicho, tengo toda autoridad, hagan robots, hagan mini-me por ahí. Pudo haber dicho, pero digo, hagan discípulos. Y discípulo, hemos aprendido, es algo muy particular porque tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a discernir por nosotros mismos, ¿ok? Entonces, esa iglesia del primer siglo usaba estos dos elementos para enseñar. Enseñaba el querigma, ya le estoy enseñando una palabra griega, ¿ok? O sea, que ustedes cuando digan por ahí querigma van a parecer teólogos, ¿ok? Pero querigma simplemente lo que quiere decir es el evangelio. Y el evangelio consiste básicamente ahí en que fue hijo de Dios, rey de reyes, nuestro Jesús, nacido del Espíritu Santo, vino en carne, vivió en pecado, fue profetizado en el Antiguo Testamento, murió, fue sepultado, resucitó, sentado con el Padre. Cada vez que hablamos de esa realidad, de quién fue Jesús, de cómo Él cumplió lo que se había escrito de ese Mesías, estamos hablando querigma. Diga querigma. Querigma, diga querigma. Se ven hasta más inteligentes cuando lo dicen. Bien, entonces la segunda cosa que ellos hacían es el didaché. Oiga cómo se oye, didaché en español. Didaché, ¿ok? Eso quiere decir la enseñanza. La enseñanza no vino de parte de Jesús, sino de los apóstoles. Por eso decimos que estamos retornando a la forma de Jesús y los apóstoles, porque los apóstoles vinieron a darnos que la enseñanza, la instrucción de cómo vivir, instrucción de cómo dejar la vida vieja, cómo renovar nuestra mente. Nos muestra una lista de virtudes que debe caracterizar a los creyentes, que solo es posible por el poder de Dios. O sea, solamente es posible por el poder de Dios una persona que haya sido amargada toda su vida, que haya vivido en dolor y que de momento empiece a mostrar amor, empiece a mostrar paciencia, empiece a mostrar gozo, empiece a mostrar toda esa cosa maravillosa. Solamente por el poder de Dios la podemos tener. Y el didaché, la enseñanza de los apóstoles nos muestra
cómo ir en ese camino. Y a eso se dedicaba la iglesia, que la iglesia realmente es una familia de familias. Estamos repasando para que no se nos olvide y entendamos el contexto de todo lo que estamos haciendo. La iglesia es una familia de familias y eso tiene implicaciones. Una de las más importantes es que nadie realmente escoge por propia cuenta a qué familia van a nacer. Usted no eligió qué papá va a tener ni qué mamá va a tener, sino que simplemente nació en una familia. Igualmente, cuando nacemos en una familia espiritual, no somos tanto nosotros que escogemos, sino que nuestro Dios Padre escoge en qué familia nosotros vamos a crecer. Si entendemos eso, eso va a traer mucho orden en tu vida espiritual. Si entendemos eso, entonces la iglesia no la debemos ver como consumidores de un producto. En otras palabras, usted no sale cuando tienes uso de razón y dice, esta familia a mí no me gusta, ese papá es muy malo, esa mamá. Tú sabes que yo voy a buscar a ver de a qué familia me gusta más, la del vecino, para ser parte de esa familia. Usted no hace eso. Igualmente, espiritualmente, no es la forma correcta. Cuando usted empieza a hacer eso, ¿sabe en qué se va a convertir? En poco tiempo, en huérfano. Porque si usted sale de la familia donde Dios le puso, no va a encontrar paz, porque la paz es en el lugar donde Dios quiere que tú vayas. Eso no quiere decir que no haya momentos de transición, pero hay un orden para todo eso. No es el día hoy para hablar de ese punto, pero bueno, la pregunta realmente que debemos de siempre estar haciendo es: ¿cuál es la familia a la que Dios me ha asignado? Porque cuando entiendes tu familia local, entonces ahí vas a poner tu energía, ahí vas a poner todo y vas a asegurarte que esa familia sea exitosa en el propósito que ha sido establecido. La tercera cosa es que tú no dejas tu familia por una ofensa. De la misma manera que tú no dejas tu familia natural por una ofensa. Hay gente que se han disgustado con sus hermanos, con su papá, con cada clase de familiares. Pero no pueden dejar la familia, aunque quieran, porque esa es su familia, ese es su apellido, de ahí vienen. Espiritualmente es igual. Debemos de trabajar esas oportunidades, ver esas ofensas como oportunidades para crecer. Hoy hablábamos los hombres de ese verso en Proverbios. Dice que aprecies cuando un amigo viene y te corrige o te llama la atención. Eso es mejor, dice, que un enemigo que te da un beso. Porque a veces esas oportunidades de confrontación son realmente oportunidades de crecimiento. Pero cuando estamos viendo todo como un producto, decimos, bueno, si no me gusta aquí me voy para allá. No crecemos. Hablamos que la iglesia trabajaba el querigma y trabajaba el didaché y crecían como discípulos con un método que es poco conocido en nuestros días, que es el método socrático. El método socrático, que también se llama debate socrático o método de Sócrates, porque fue el primero que lo presentó 700 años antes de Jesús, es uno de los enfoques educativos más antiguos que no permite que tú aprendas cosas. ¿Le ha pasado que cuando usted estaba en la universidad o en la escuela, a mí me pasó, que uno para pasar un examen se embotellaba? ¿Usted conoce ese término? Me embotello la cosa, me embotello. Y pasaste el examen y wow, te sacaste una maravillosa, pero a los 3 meses te preguntan de qué se trata y no te, ¿verdad que es cierto? ¿De qué te sirve? No de mucho. Ahora, cuando aprendes a pensar, cuando aprendes el porqué de las cosas, entonces sí te sirve. Igual en nuestra fe, cuando aprendemos no solamente a embotellarnos las cosas porque lo dice la Biblia o porque lo dijo fulano, porque lo leí, no, pero cuando aprendes a pensar, el método socrático es para que aprendamos a tener nuestro propio pensamiento crítico. En otras palabras, ver con nuestros ojos, ver en nuestro contexto, considerar el contexto de los demás, pero en familia vamos viendo los temas. Eso es un sistema muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que prepárense para cambios, sobre todo en los grupos, que ahí que lo vamos a practicar. Pero eventualmente lo vamos a practicar de aquí también. Pero vamos a empezar por los grupos, ¿ok? El método socrático. Hoy vamos a hablar de por qué es importante lo que vamos a establecer. Lo que vamos a establecer es porque los grandes pensadores consideran que el eslabón perdido del cristianismo, o sea, la razón por la que el cristianismo no tiene arranque y como que no parece tener efectividad, es porque falta lo que se llama un aprendizaje ordenado. Usted dice, bueno, yo aprendo, yo sé, sí, pero a veces es algo muy individualizado. Porque los creyentes fuertes han madurado a lo largo de la historia del cristianismo, entendiendo todo el consejo de Dios de una manera ordenada, como lo hizo la iglesia del primer siglo. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje ordenado? De que
¿A qué se refiere el aprendizaje ordenado? Es la orientación del alma. O sea, tú quieres crecer como persona, no solamente embotellarte las cosas en la cabeza. La orientación del alma con el propósito de ¿qué? De adquirir sabiduría. Diga sabiduría. Diga sabiduría. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento, porque sabiduría es saber algo para poderlo aplicar. Conocimiento es algo que lo metemos en la cabeza para poderlo discutir. Y eso es muy diferente. Hay muchos cristianos con mucho conocimiento. Se saben la tercera pata de todos los gatos que salen y la cabeza del Apocalipsis y el ala, quién es los querubines. Todas las cosas que usted quiere saber misteriosas se las saben. Pero ¿de qué? De que aquí se queda. Ahora, el verdadero aprendizaje, el que nos lleva a madurar, es el que tiene sabiduría, que significa que tú vas a poder aplicar lo que vas aprendiendo. Entonces, cada creyente necesita, independientemente de su posición en la vida. Quiere decir, oiga esto, la palabra dice en el libro de Hechos que se dedicaron, ellos los apóstoles, se dedicaron a la enseñanza. Ahí está. ¿Cómo se llama la enseñanza en griego? A ver, lo que van siguiendo. El didache. El didache, muy bien. Fíjese que claramente no dice que están hablando del querigma. Hay momentos donde sí. Pero en este momento en particular se dedicaron a considerar el didache, la enseñanza de los apóstoles, el compañerismo, el estar juntos, el partimiento del pan y la oración. Nos habla claramente de eso, lo hacía. Dice Hechos 19:9, dice, entonces Pablo llevó a los discípulos con él y discutía, ¿cuántos días? Todos los días en la sala de conferencias de Tirano. Era un lugar donde se provocaban conversaciones y se hablaba con este sistema socrático. Entonces ellos se preparaban en esa dirección. Hoy en día el aprendizaje ordenado ha sido reemplazado por material superficial, individualista y orientado a las necesidades, que requieren muy poco pensamiento y muy pocas exigencias para sus alumnos. Esa es la realidad. Y hemos tomado versos que realmente están dirigidos a una comunidad, están dirigidos a una sociedad, están dirigidos a una iglesia y los personalizo para mí. Mi Dios suplirá todo lo que falta en Cristo Jesús. Qué bueno eso. Y no deja de ser realidad, pero el contexto no es ese. El contexto fue para un grupo, para una sociedad, para una iglesia. Pero no nos interesa porque es más fácil individualizar todo lo que dice la Biblia, verlo como algo para mí, hacerlo más sencillo. Pero cuando hacemos eso, perdemos la oportunidad de madurar correctamente y de desarrollar un verdadero pensamiento crítico. La gran mayoría de los cristianos no están expuestos a un verdadero aprendizaje, a entender los estudios históricos y críticos de la Biblia y al contenido y las estructuras de las grandes doctrinas. Por ejemplo, claro que la Biblia es inspirada, claro que es inspirada de Dios, claro que debe ser el enfoque principal de nosotros, pero no lo único. Los apóstoles tuvieron en su momento otros escritos y otros líderes que ellos escuchaban que le ayudaba a dar contexto. Hay un historiador en particular llamado Josefo que ni cristiano era, pero lo que él observó de ese tiempo, los creyentes lo discutían y lo hablaban. ¿Para qué? Para darle contexto a todo lo que ellos estaban haciendo y entender cómo Dios estaba creando este movimiento. Esto es importante. Hay banqueros cristianos, gente de mucho éxito. Hay abogados, hay enfermeras, médicos, científicos, contables, ingenieros, gerentes de todo tipo que llevan a cabo todo tipo de tareas, todo tipo y complicadas. Sin embargo, permanecen a un nivel primaria en su comprensión de Dios. Se la saben todas, pero cuando hablamos de Dios dan pasitos. ¿Por qué? Porque no han tenido la oportunidad de desarrollar ¿qué? Su pensamiento crítico. El creyente promedio de hoy en todo el mundo necesita tener un aprendizaje serio y ordenado, que es un pilar clave del discipulado. Entonces, ya ustedes saben, al darnos cuenta de esto, nosotros nos estamos comprometiendo con esto de manera seria. Y hoy yo los voy a desafiar a empezar a pensar en entrar en un programa donde esto es lo que vamos a hacer. Y aquí en este grupo, y los que nos ven y los que no están aún, van a tener la oportunidad de ser parte de esta nueva entrega, donde vamos a tener esta conversación socrática. Tenemos el material, tenemos un método. Vamos a empezarlo más adelante, pero le estoy sembrando en ustedes por dónde vamos. En agosto,
En agosto empezamos a entrenar a los facilitadores. Entonces, ¿cuáles son esos facilitadores? Bueno, dos grupos. Número uno, los líderes actuales de comunidad. Todos van a ser reentrenados con este método, todos los líderes. Pero también voy a incluir personas que yo sé que tienen la capacidad de ser facilitadores. Observe que el término aquí es facilitadores. El término aquí no es maestros. Hay su espacio para maestros. Hay espacio para ser maestro. Pero el crecimiento en términos de pensamiento crítico se hace con la participación de todos. Entonces, en agosto vamos a empezar. Eso va a durar 5 semanas. Algunos de ustedes ya yo he hablado con ustedes. Vamos a hacerlo, vamos a ponernos de acuerdo con las fechas. Pero todos en septiembre, yo quisiera que todos sean parte de la serie, de esta serie que tenemos el material ya. Solamente van a tener que comprar el libro, porque para usted realmente participar y conversar va a tener que leer su capítulo de la semana. Va a tener que leer el contexto bíblico, pero también hay un material extra bíblico que le va a dar más contexto a lo que va a conversar. Y van a hacer preguntas donde ninguna pregunta es equivocada. O sea, su pregunta es cómo usted lo ve, cómo lo va a aplicar, qué va a hacer, qué significa eso con su vida. Y vamos a ir analizando. Hay un momento donde se pregunta lo que has aprendido, cómo ha cambiado tu vida. ¿Ven la diferencia entre solamente meterse la cosa en la cabeza y realmente encontrar la manera de aplicarlo? Entonces, esto es algo que viene, que se lo estoy presentando para que sepan que vamos por ahí. Entonces, preguntas, porque estamos medio socráticos hoy. Preguntas sobre lo que acabo de compartir con ustedes, de los que están aquí. A ver, pregunta. Algo que no se entienda o alguna inquietud, lo que sea. A ver. De lo que sea, de lo que acabamos de conversar. ¿Tiene alguna? Los facilitadores. Vamos a empezar a entrenar los facilitadores, que son los que van a dirigir estos grupos de discusión con este material que vamos a proveer. Vamos a darle la oportunidad de que cada persona tenga su libro y que venga a su clase preparado. No, todo viene ordenado. Ok, gracias por esa pregunta, gracias. Oiga qué lindo esto, oiga qué lindo. Nosotros vamos a estudiar la Biblia en el orden en que los discípulos del primer siglo la estudiaron. Porque la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, eso lo vamos a ver en la clase. Les digo que vamos a aprender un montón. No vamos a aprender en la clase que por alguna razón el Nuevo Testamento no está ordenado en la forma en que ellos lo estudiaban. De hecho, lo último que ellos tuvieron en sus manos para estudiar fueron los evangelios. Ellos recibieron el didaché primero y después los evangelios. O sea, ellos recibieron el querigma, pero el querigma verbal, oral. O sea, porque ellos conocían el Antiguo Testamento y se daban cuenta, wow, este Jesús es el mismo Mesías de Isaías, ¿entiendes? Y ellos hablaban de eso. Después vinieron los apóstoles y les enseñaron cómo vivir esa vida que ellos tenían. Y luego llegaron los evangelios que confirmaron el querigma. Entonces, la pregunta es, ¿el material está ordenado en una forma para como ellos se iban desarrollando? Por ejemplo, empezamos con el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es donde empieza la iglesia y donde ellos empiezan a vivir con esta realidad. Entonces, el material nos va guiando. Y es tanto lo que le puedo decir, porque como le digo, es... algo importante. Tenemos... De esto no le he podido hablar mucho, pero usted tiene dos formas de ser parte de este movimiento. Número uno, lo que le estoy diciendo, y eso se llama los primeros principios. Ahí vamos a ir desde cero, desde cerito. Pero ¿y por qué yo no estoy aprendiendo? No, es que a veces hay cosas que las damos por hecho y no entendemos de dónde salen. Vamos a empezar de por qué el bautismo, por qué Dios se juntaban. Todo eso lo vamos a ver desde el principio. Ese es un track, pero... A los que quieran, que se sientan muy motivados con este sistema, esta es la única universidad reconocida en los Estados Unidos que usted puede recibir su título. Su título, pero eso requiere más trabajo. Por eso lo estoy llevando al paso. Pero si alguno de ustedes dice, wow, pero esto me emociona y yo quiero hacer eso, y yo quiero, usted se convierte en lo que se llama un simin, que es un ministro, en 2 años de estudios.
y usted tiene que someter a Iowa su trabajo. O sea, usted lee, usted va a venir a la clase, papá. Si usted no lo va a hacer, no tiene que hacerlo, pero si usted lo va a hacer, tiene que escribir un reporte y enviarlo, y ellos le mandan el grado y cuantas cosas. Eso es otra opción. Y es barato, relativamente mucho más barato que ir a cualquier otra universidad. Y es la única universidad online reconocida por créditos aquí en los Estados Unidos. Así que van a ir oyendo poco a poco, lo estoy llevando al pasito, pero esas son dos opciones. Otra pregunta, inquietud. Por allá, sí. Gracias, Silvia, gracias. Vamos a hacer una pausa con los grupos bíblicos como los conocemos y lo vamos a integrar a ese sistema. En otras palabras, aquellos que son líderes de grupo van a ser de los que van a tomar este entrenamiento. Entonces, el entrenamiento, nosotros tenemos suficiente material para 3 años, estos libros, si lo seguimos así. Así que vamos a meter, por fines de enfoque, vamos a entrar todo el mundo en esto, todos los grupos, todos los líderes, todos. Vamos a entrar en esta forma de ver las escrituras para que seamos afectados todos como iglesia en esa dirección. Y entonces más adelante vemos si entonces hacemos grupos como los tenemos ahora. Pero gracias por la pregunta. La respuesta es que todos los líderes, y esto la pastora debe estar por ahí, es algo que ella va a conversar con cada uno de ustedes. Esto es algo que mi esposo y yo nos hemos puesto de acuerdo con todos estos meses que hemos estado conversando. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos a ver cosas nuevas, diferentes después de este COVID que nos ha dado tan duro? ¿Y qué hacemos? Y pensamos que esta es una excelente oportunidad de empezar a ver la Biblia como lo veían esos discípulos del primer siglo. El primer libro se llama Cómo ser un discípulo. Imagínense si eso vale, ¿no? Estamos hablando de cómo ser discípulo. El primer libro es Cómo ser un discípulo. Y lo vamos a aprender cómo fueron ellos hechos discípulos desde un inicio. Entonces, se lo estoy diciendo para que se vayan preparando. Yo sé que los grupos ahora entran en un receso, pero para contestar también tu pregunta, Silvia, va a ser muy parecido en muchos aspectos a los grupos actuales, excepto que el que enseña va a hablar menos y va a permitir que los otros participen. O sea, un buen facilitador, ahora amárrense los pantalones, los que les gusta hablar en los grupos, a los líderes que les gusta hablar en los grupos. Un buen facilitador habla solamente un 20% del tiempo. ¿Ok? Eso es una de las lecciones que van a ir aprendiendo. Si habla más de un 20%, no un buen facilitador. No es para enseñar, es para facilitar una discusión. ¿Ok? Una discusión donde no hay juicio, donde no se van a presentar posiciones. No, pero es así o es asado. No, cada cual va a ver lo que ve conforme a la escritura y, ok, tú lo ves así. Esos son detalles que lo vamos a ir viendo. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, así es. Todos podemos crecer. Sobre todo que el mayor crecimiento ocurre, no sé si ustedes saben esto, pero me imagino que sí. Ustedes quizás están oyéndome y bueno, apuntan, qué sé yo, pero realmente el mayor crecimiento ocurre cuando participamos. Cuando yo converso, cuando yo presento, cuando yo digo cómo lo veo. Ahí es que vamos creciendo porque lo vamos nosotros presentando. ¿Qué más? Sí. Gracias por preguntar. Habrá, pero no lo hay todavía. Sí. No, realmente, cada grupo, esa parte, habrán diferentes días de la semana. Depende del líder. Vamos a tener grupos híbridos, o sea, vamos a tener la opción de que el grupo sea presencial y en Zoom también, o en Zoom solamente, o presencial solamente. O sea, vamos a tener todas esas opciones para que nadie tenga por qué no ser parte. ¿Alguien más? ¿Se entendió todo? Bien. Entonces, nada, preparémonos. Yo quiero que se preparen para una aventura. Esto nunca lo hemos hecho. Y realmente es revolucionador, pero está
prendiendo fuego en la China, está prendiendo fuego en la India. Mire, en la China, con este material que nosotros vamos a ver, donde el gobierno no permite que se reúnan como nos reunimos aquí, con este material los están viendo escondidos en sus casas y están creciendo y se están convirtiendo en verdaderos discípulos. ¿Sabe qué tan verdaderos discípulos son? Díganme si lo que yo les voy a decir no les estimula y les desafía. En estos días estuve hablando con un líder de la China y le preguntó a un pastor de los Estados Unidos: bueno, nosotros siempre aquí en Estados Unidos oramos por su libertad, para que tengan más libertad de hacer cosas ustedes sin que estén escondidos. ¿Sabe qué le dijo el líder chino? Ay, no haga esa oración, por favor. No haga esa oración. Porque esta persecución es lo que nos ha permitido crecer. ¡Wow! A veces nosotros no venimos a la iglesia porque no tenemos el carro, o no hay aire acondicionado, o me quiero quedar acostado. Y en la China están diciendo que yo hago lo que tenga que hacer, aunque me metan preso, aunque como lo hay, aunque sufra pérdida de trabajo, aunque se burlen mis amigos. ¿Por qué? Porque ahí ellos están aprendiendo cómo ser verdaderos, ¿qué? Porque aquí lo que nos hemos convertido, y no digo nosotros, yo digo en los Estados Unidos y en Occidente completo, en consumidores. Yo voy a la iglesia para que me traten bien, como que vamos a un masaje, para que me masajeen, para sentirme que bien. Y si no me gusta, me voy a otra. Y si la música está rara, el que canta no me gusta, me voy a otra. No, yo no aguanto por ahí. O el que predica, ese tipo habla mucho, me voy a otra. Así lo vemos. Cuando el verdadero discípulo, nada de eso es importante, sino cómo soy fiel en lo que Dios ha puesto en mí. Gracias, Señor. Permite que nosotros en este tiempo podamos aprender cómo retornar a ser un discípulo como tú, Dios, lo originaste en un principio. Gracias, Señor.